En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. Comenzamos. La curandera Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, nació en 1900 en Parral, Chihuahua, y murió en la Ciudad de México un 29 de abril de 1979. Se la reconoce como la única cirujana psíquica por sus grandes dones para analizar la mente de las personas que acudían a ella y a realizar cirugías inexplicables. Pachita y sus curaciones han sido estudiadas por investigadores de todo el mundo, como el psicólogo estadounidense Stanley Krippner, el antropólogo médico cubano Alberto Villoldo, el investigador paranormal español Salvador Freixedo, el neurofísico mexicano Jacobo Grinberg y hasta el escritor Alejandro Jodorowsky. Le dedicó numerosas páginas. Desde temprana edad, Pachita comenzó a curar por medio de hierbas y demostró tener grandes habilidades, lo que le hizo tomar confianza de sí misma. En algún momento se lanzó a realizar cirugías, asegurando estar poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, a quien ella llamaba hermanito, quien, según contaba la curandera, se apoderaba de su cuerpo físico para realizar los procedimientos. Pachita utilizaba siempre el mismo cuchillo de cocina para sus cirugías, uno cubierto con cinta aislante en la parte del mango. Nunca hizo uso de anestesia y aún así, según decía literalmente, removía órganos del cuerpo de sus pacientes y colocaba otros en su lugar. Lo impresionante venía al concluir la cirugía, pues una vez cerrando la herida, enjuagaba con un poco de alcohol y colocaba vendas para luego de un par de horas enviar a sus pacientes a casa, donde tendrían que mantenerse en reposo durante 3 días. A todos los indicaba que tomaran ciertos jarabes e infusiones y de seguir el tratamiento al pie de la letra. Al 4.º día, sus pacientes ya podían realizar sus actividades cotidianas. ¿Pero de dónde sacaba Pachita los órganos que colocaba en sus pacientes? Claramente Pachita no era una traficante de órganos, de lo contrario, las investigaciones y acusaciones legales no habrían tardado en llegar. Pachita tenía otra forma de conseguirlos y aquí es donde inicia el misterio. Se dice que en el cuarto oscuro donde realizaban sus procedimientos quirúrgicos y a la luz de un par de velas era capaz de materializar órganos sanos como hígados, vejigas o riñones. Debía ser así, con poca luz, porque según contaba, las luces brillantes dañaban los órganos. Algunos aseguraban que estos órganos de mágicos no tenían nada y que pertenecían a animales de los cuales ella los extraía o que un amigo médico suyo se los proporcionaba. Por supuesto que ninguna de las teorías fue comprobada y todo quedó en entredicho. Sin embargo, los órganos retirados fueron analizados, arrojando que sí, efectivamente pertenecían a sus pacientes, lo que comprobaba que realmente habían sido cambiados por otros. Tanta fue la fama de Pachita que el rumor sobre su habilidad llegó a todo el continente americano, pero también al europeo. A oídos del ex sacerdote católico español y ex miembro de la Compañía de Jesús, ufólogo e investigador de temas paranormales, Salvador Freixedo, quien relata: Pachita se quedó un momento pensativa y repentinamente levantó el brazo con la mano extendida, diciendo al mismo tiempo: «Pues en el nombre de Dios». Todavía hoy, cuando recuerdo la escena, después de tantos años, me invade una cierta emoción. Yo estaba mirando la mano en alto de Pachita, totalmente ignorante de lo que iba a suceder, cuando repentinamente vi aparecer entre sus dedos un pedazo de carne rojiza. Ella ni lo miró. Sencillamente lo tiró en el gran hueco que le había abierto al enfermo en la parte inferior de la espalda. No sé cómo, no se tomó ni la molestia de colocarlo. Yo sentí el clac de la carne al caer en su hueco. Inmediatamente después se cruzó de brazos, que era la señal de que había terminado con un paciente, y dijo una vez más la consabida palabra: otro. Pero no es el único testimonio que existe sobre los poderes sobrenaturales de esta mujer,
pues Alejandro Jodorowsky, escritor chileno naturalizado francés, también nos cuenta algo al respecto en su libro La danza de la realidad, psicomagia y psicochamanismo. De pie a su lado yo la vi hundir el dedo casi por completo en el ojo de un ciego. La veía cambiar el corazón a un paciente al que parecía abrirle el pecho con las manos, haciendo correr la sangre. Pachita me obligaba a meter la mano en la herida, yo palpaba la carne desgarrada y retiraba los dedos ensangrentados. De un tarro de vidrio que tenía al lado le pasaba un corazón llegado no sabía de dónde, del depósito o del hospital, que ella procedía a implantar en el cuerpo del enfermo de forma mágica, nada más colocado sobre el pecho. El corazón desaparecía bruscamente como aspirado por el cuerpo del paciente. Este fenómeno de aspiración era común a todos sus implantes. Pachita tomaba un trozo de intestino, lo colocaba sobre el operado y en ese mismo instante desaparecía en su interior. La vi abrir una cabeza y meter las manos. Podía sentir el olor de los huesos chamuscados. Oía ruido de líquido. La operación no estaba exenta de violencia y constituía un espectáculo bastante crudo a la mexicana, pero al mismo tiempo Pachita mostraba una dulzura extraordinaria. Pero Jodorowsky no quiso que su experiencia se limitara a la de un simple espectador y se puso en manos de la cirujana psíquica. Yo padecía, aparte del olor a sangre y de la horrorosa visión de la víscera granate, el dolor más grande que había sentido en mi vida. Chillé sin pudor. Dio el último tirón. Me mostró un pedazo de materia que parecía moverse como un sapo. Lo hizo envolver en un papel negro, me colocó el hígado en su sitio, me pasó las manos por el vientre cerrando la herida y al momento desapareció el dolor. Si fue prestidigitación, la ilusión era perfecta. Los métodos de Pachita variaban dependiendo de la cosmovisión de sus pacientes. A los nativos les recomendaba usar hierbas, a los extranjeros medicinas, a los católicos rezos, a otros conectarse con la madre tierra, y si la persona tenía en mente un rito en especial para sanar, Pachita se lo permitía. Claramente eran estos placebos para ayudar en la sanación de sus pacientes. Muchas de las personas que se acercaron a ella fueron curadas sin necesidad de cirugías, pues como buena psíquica y especialista en el análisis de la muerte y en el análisis de la mente humana, solo tuvo que identificar los miedos y necesidades de sus pacientes para darse cuenta que sus males eran psicosomáticos, es decir, enfermedades causadas por un desequilibrio anímico. A pesar de que en los años 60 se habló mucho de ella como una leyenda urbana, la verdad es que no se le dio importancia dentro del campo de la medicina, sino que fue investigada por especialistas en otras áreas, por lo que sus curaciones no cuentan con validez médica certificada. Solo contamos con los testimonios de los investigadores que se atrevieron a vivir la experiencia de cerca. Pachita se sentaba en una silla frente a un altar en su cuarto de curaciones, cerraba los ojos y respiraba lentamente hasta percibir un zumbido en uno de sus oídos, en el cual se concentraba hasta caer en un trance que ella describía como un gran orificio. Luego cambiaba de estado de conciencia, lo que le permitía iniciar sus procedimientos quirúrgicos. Esta técnica es muy parecida a un procedimiento hindú llamado Chapt, en el cual quien medita debe encontrar este zumbido y concentrarse en él para poder entrar en trance. Sin embargo, Pachita estaba convencida de que aquello no era cualquier trance, sino que estaba realmente poseída por el espíritu del joven Tlatoani, que tomaba su cuerpo físico para utilizarlo como vehículo de este mundo para poder curar. Esto es lo que dice Jacobo Grinberg en su libro Pachita al respecto. Recuerdo que yo estuve a punto de decirle que no era el hermano Cuauhtémoc el que había hecho aquello, sino la misma Pachita, en otro nivel de conciencia, pero me contuve. ¿Quién era yo después de todo para afirmar algo así? Jamás en ninguna meditación había yo llegado a un nivel en el que pudiera trasplantar unos pulmones. ¿Cómo podía yo saber si en verdad Cuauhtémoc existía y era capaz realmente de ocupar el cuerpo de Pachita? ¿Y qué decía Pachita al respecto? Ella tomaba su trabajo como una virtud natural de su persona,
de la cual no se expresaba como soberbia ni con intenciones de lucrar, pues su don era sagrado, o eso es lo que podemos ver en este otro fragmento de Pachita, donde es ella misma quien habla. A mí me lleva la chingada con esa gente que viene a curiosear como si esto fuera un circo. Un día vinieron esos, ¿cómo se llaman? Ah, sí, esos de control mental a investigarme. Me llevaron a una casa en la que había rayas de todos colores, rojas, azules, verdes y negras. Un señor Silva me dijo que yo estaba en la negra. Hágame el favor, ese cabrón me quería nada más para meterme en lo negro. Luego me dijeron que buscara un enfermo con mi mente. Yo que iba a buscar ni qué carajos, ¿para qué? Luego otros me llevaron a la zona del silencio en Torreón para que les dijera lo que había allá. Puro pinche desierto y yo allí en medio. Encontré una tortuga y me la traje. Dicen que se paran los relojes y que no se oye el radio, pero ¿para qué sirve eso? Nada más me buscan por buscar sin saber y por más que encuentran no se quedan satisfechos. Si yo les contara todo lo que me han llevado a hacer, un día me dijo un amigo que le ayudara a buscar no sé qué madres en un terreno. Fui allí y me lo encontré, lleno de excavaciones. Me dijeron que les reportara lo que sentía y yo me quedé tal cual. Aquí sí que se trabaja, pero yo de eso sé menos que nadie. Yo nada más me voy y viene el hermano y ni me entero. Y luego vienen a invitarme a dar conferencias y yo qué les voy a decir. ¿Se imaginan a esta pendeja hablando en una conferencia? A mí me gustan las buenas obras, las que de veras ayudan. El cantante Leopoldo Dante, conocido como Leo Dan, convivió con la curandera Pachita. Las palabras que a continuación transcribo pueden encontrarse en una entrevista que le hicieron al cantante. ¿Cuándo surgió ese acercamiento tan estrecho a Dios? Ese conocimiento, fue en el 66. Cuando me casé, Dios me dijo, si no te acercas a mí, vas a fracasar. Y yo creo que Él me llamó. A Jesucristo lo acepté como mi Salvador y ahí empezó mi peregrinar por la vida cristiana. ¿Hubo algún hecho en particular que lo impulsara? Un amigo me llamó y me invitó a hacer un cursillo de cristiandad, viernes, sábado y domingo. Yo le dije, no podrían ser otros días, yo los fines de semana trabajo. Y después el Señor me tuvo en España 2 años sin trabajar. Llamó la atención esa beta que en la Argentina no se le conocía. ¿Te acordás que en México había una señora que se llamaba Pachita? Todo eso surgió porque era amigo de Pachita, que curó a mucha gente del ambiente artístico. Periodistas, creo que eran de las revistas Radiolandia y Antena. Fueron a México y yo era el único que los podía introducir con Pachita. Ellos sacaron aquí las curas milagrosas de Leo Dan y me empezaron a involucrar con eso de que yo tenía un don de sanación. Antes del 24 de diciembre mi hija llamó a Bill, un amigo, y nos dice, acabo de venderle un departamento a un argentino y le dije que era amigo de ustedes. Cuando le nombré a tu papá, le dijo a Nico, el hombre se puso a llorar. Cuando se calmó un poco le preguntó, ¿hice algo malo? Y el hombre le confesó que tenía una hija que se estaba muriendo y yo le había puesto la mano y que la niña todavía vive. Yo no me acuerdo de nada, pero a lo que yo llego es que Jesucristo curaba cuando había fe. Su testimonio en un programa de televisión donde Raúl Velasco le pregunta sobre sus experiencias con Pachita. Existen varias fotografías que muestran a Pachita realizando estos milagros. Sin embargo, después de leer las descripciones del psicólogo resultan decepcionantes, ninguna es sorprendente, se trata de imágenes iguales a las que muestran los cirujanos psíquicos de Filipinas. Pachita decía que no era ella quien operaba en realidad, lo hacía el hermano Cuauhtémoc. Todas las historias que sobre ella se contaban motivaron a diversos investigadores a acercársele. Pachita distinguía entre enfermedad buena y enfermedad mala. La enfermedad buena es aquella que tiene causas naturales y que puede curarse con medicinas convencionales, mientras que la mala es aquella que provoca los daños. De igual forma, Pachita era capaz de corregir un diagnóstico médico. Ya sé, dicen que tienes cáncer, pero eso no es cierto. Vas a curarte y vienes otro día para ver cómo sigues y para cambiarte tus riñones. No le hagas caso a los médicos, te han debilitado con sus lavadas y técnicas de, ¿cómo se llama?, quimioterapia. Greenberg trató de explicar todos estos fenómenos recurriendo a la mecánica cuántica, la neurología y a otros conceptos de su investigación. Dejó claro que los portentos de los que fue testigo eran auténticos. Muchas personas me han preguntado si lo que describo sucedió tal y como está relatado. La respuesta es absolutamente afirmativa.
No existe aquí invención o falsedad. Todo sucedió exactamente tal y como se presenta. Las operaciones de Pachita serían al mismo tiempo fenómenos paranormales y milagros. Milagros porque a Pachita la asistían espíritus durante las operaciones, pero esas operaciones Greenberg intentó explicarlas usando conceptos de física y neurología. Tendríamos, siguiendo a Kurtz, un fenómeno paranatural al tener resolución empírica. ¿Estas operaciones tienen sentido o no? ¿Con qué elementos contamos para calificar lo que supuestamente era capaz de realizar Pachita? ¿Con Pachita podríamos hablar de un sujeto paranormal permanente? Lo que tenemos para analizar los supuestos milagros llevados a cabo por Bárbara Guerrero son las fotografías, los testimonios de quienes fueron operados o de sus familiares y el testimonio de Jacobo Greenberg. ¿Pero eso es suficiente? ¿Hasta dónde podemos llegar con estos elementos? Pachita ya no está. Lo de permanente queda descartado. No es posible pedirle que realice sus operaciones bajo buenas condiciones de observación frente a científicos y registrar lo que pudiera suceder. En pocas palabras, no es posible ni planear ni llevar a cabo una investigación científica al respecto. Pero supongamos que tal y como lo escribió Greenberg, Pachita realmente fuera capaz de operar, aparecer órganos y realizar trasplantes, ¿cómo podríamos verificarlo? Simplemente no podemos, ni las fotografías ni los testimonios son evidencia suficiente. Lo único que podría hacerse es aceptar o rechazar lo narrado por Greenberg. Termino con una interesante reflexión de Paul Kurtz. Si se encuentra una explicación científica para un supuesto hecho paranormal, este se convierte inmediatamente en un suceso no paranormal y pasa a formar parte del universo natural. Explicar científicamente los fenómenos sobrenaturales significa convertirlos en fenómenos naturales. No se puede explicar lo sobrenatural sin destruir este término. Sin embargo, a Pachita se le conoce como la única cirujana psíquica por sus grandes dones para analizar la mente de las personas que acudían a ella a realizar cirugías inexplicables. Pachita y sus curaciones han sido estudiadas por investigadores de todo el mundo como el psicólogo estadounidense Stanley Krippner, el antropólogo médico cubano Alberto Villoldo. Pero ¿quién es Pachita? De ella se tienen pocos datos biográficos. Se cuenta que cuando vivía en Chihuahua, su madre adoptiva la regaló con un señor que trabajaba en un circo, por lo que él pasaría a ser su padre adoptivo. Se crió con esta persona, incluso la acompañó durante su estancia en las Islas Marías, donde Pachita curaba con plantas marinas. Cuando regresaron al circo, ayudó a un elefante a parir. A partir de aquí la historia se hace confusa, pero se sabe que sus hijos nacieron en Parral, Chihuahua. Fue hasta que llegó a la Ciudad de México donde empezó a vender billetes de lotería, y un día, mientras dormía una siesta, comenzó a hablar a través de ella el hermano Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica, quien le ayudó a curar a más personas mediante operaciones espirituales. También se dice mucho de estas operaciones. Algunos mencionan que utilizaba órganos de animales y otros que tenía un amigo doctor que se los proporcionaba. Lo que sin lugar a dudas sucedía es que con un cuchillo abría el cuerpo de sus pacientes y sacaba tumores y órganos que ya no servían, materializaba otros órganos para sustituir a los anteriores. Se dice que sus pacientes eran vecinos de la colonia Roma, sin embargo también tuvo pacientes del estrato político, incluso artístico. Se volvió tan famosa que se le conoce en todo el mundo. Según sus hijos y ayudantes, a mediados de 1978, les comunicó que había terminado su misión y que pronto moriría. No le creyeron, puesto que siguió trabajando de la misma forma durante algunos meses, pero a principios de 1979 enfermó y como el hermanito no quería dejarla morir, decidió operarla ocupando esta vez el cuerpo de su asistente más cercano. La abrió y cambió 2 de sus órganos, mas no logró mejorar. Agonizó durante 3 días para morir finalmente el 29 de abril de 1979. Pero después de la muerte de Pachita, ¿qué pasó con el espíritu del hermanito Cuauhtémoc? Se dice que cuando Pachita falleció, su cuerpo permaneció emitiendo calor durante 3 días. Fue hasta entonces cuando un doctor pudo constatar el certificado de su muerte. Ya había sido salvada en otras ocasiones, según relataba el hermanito Cuauhtémoc.
el espíritu que entraba en el cuerpo de Pachita en el momento de las curaciones. Era efectivamente Cuauhtémoc, el último emperador azteca, quien ahora, como un ser de luz y por medio de la voluntad de Dios, curaba, operaba y realizaba trasplantes de órganos con un solo cuchillo sin filo. Muchas personas fueron los que estuvieron como ayudantes durante sus curaciones. Entre sus otros ayudantes también llegaron a estar sus hijos, Guillermo y Enrique Ugalde Guerrero. Se esperaba que Guillermo que fuera el siguiente en recibir al hermanito, como le decían de cariño, pero no fue así. Guillermo había estado en muchas de las operaciones de su madre, pero el don le fue concedido a su hermano Enrique. El mismo Enrique relata en un documental realizado por una cineasta francesa sobre el hermanito que cuando supo que había recibido el don fue cuando vio las manos de su madre en sus propias manos. Guillermo no le creía, pero al final tuvo la visión de su madre y aceptó que su hermano poseía ahora los poderes de curación de su madre Pachita. Y tal cual como su madre, Enrique el nuevo hermanito realizó curaciones en diversas locaciones, entre ellas en una residencia localizada en Coyoacán, hasta su muerte en el 2012 de un paro respiratorio. Durante este tiempo contó con nuevos ayudantes, entre ellos Domingo Ferrer, un español exiliado en México, que cuenta en el mismo documental francés cómo fue curado por el hermanito de un cáncer testicular y que además sirvió como enlace para la realización del documental, mismo como traductor. Tristemente, como si fuera una herencia material, algunos de los descendientes de Pachita comenzaron a pelearse al ser poseedores del espíritu de Cuauhtémoc. Por un lado está Isaías Ugalde, el hijo de Guillermo, quien comenzó a relatar que el espíritu debía descender ahora en una mujer, y en este caso era su hermana, Liliana Ugalde. De inmediato la familia comenzó una pelea que llegó a manifestarse hasta en un blog dedicado a Jacobo Grinberg, entre otros medios, sacando sus ropitas al sol sobre supuestos fraudes. Y al final se terminó aceptando, hasta por el mismo Alejandro Jodorowsky, que el legítimo heredero del hermanito era el hijo de Enrique, Israel Ugalde, quien junto con la ayuda y asesoría de Domingo Ferrer realizan sus operaciones ahora en la colonia San Rafael los miércoles y viernes a partir de las 8 de la noche. La periodista Estela Carrillo visitó al hermanito y quedó un poco decepcionada. Ella menciona que antes la persona que le había recomendado le advirtió que Israel no había podido curar a su hermana de un cáncer y que solamente lograron quitarle el dolor en base a un tratamiento con hierbas. Pero aún así, ella mantuvo la fe de que podrían hacer algo al respecto y al menos darle algún diagnóstico. El primer donativo que se da es de 300 pesos y después de una larga espera, me sorprendió que no hubiese tanta gente. Relataban que en la época de Pachita llegaba mucha gente de todas partes de México y del mundo, y sus operaciones terminaban a altas horas de la madrugada. Posiblemente sea la dificultad de conseguir a una persona que te recomienda, o el hecho de que como se han cambiado de casas, no es fácil seguirles la pista. En fin, algunas de las diferencias que noté con base en los relatos de Grinberg, quien en lo personal creo que fue la única persona quien realmente supo relatar en un nivel de conciencia mayor lo que sucedía en aquellas curaciones. En primer lugar, el orden en cómo aceptaban las atenciones. Grinberg relata que atendía en primer orden a niños y mujeres y hasta último lugar a los hombres. Ahora Domingo Ferrer instruía que por cuestión de energía pasarán en primer lugar los niños y hombres y posteriormente las niñas y mujeres. Después que luego de escribir en hoja los datos y el padecimiento sería de preferencia a solas con el hermanito donde se le saludaría y se le explicaría el favor que se necesita para después irse sin necesidad de que dieran más detalles ni de que se hiciera un diagnóstico ese mismo día, sino hasta el día siguiente volver a visitarlos para obtener el resultado y el tratamiento. Por lo general recetan un tratamiento con base en hierbas y licor, pero si desafortunadamente se requiere de una cirugía, estas personas llegan a cobrar hasta 50,000 pesos, evidentemente como donativo para las necesidades que requiere el medium, argumentan. Y luego tenemos la historia de Johanna Michelson en su libro El lado bello del mal, donde arranca este libro contando algunas experiencias de tipo sobrenatural que tuvo en su infancia, como cuando un cierto día en su casa junto a su hermanita empezó a oír unos extraños ruidos que finalmente se convertirían en el precedente de lo que sería su vida en el mundo
del más puro ocultismo, llevando a otros consecuentemente por el mismo camino. A los 12 años, estando en su hogar, que en ese tiempo era bastante alejado de la ciudad, y las habían dejado solas a ambas y cerca de la medianoche, los perros empezaron a aullar y oyeron unos pasos y tiraron la puerta del cuarto. Sin embargo, ambas estaban solas y al revisar el cuarto se dieron cuenta que realmente no eran sus padres, pero la puerta que horas antes su padre había dejado completamente cerrada con la única llave que él había llevado consigo, estaba abierta. En ese instante se sintió una presencia gélida en la casa y luego se daría cuenta que esas percepciones serían solo el inicio de lo que más tarde llegaría a su vida. Años más tarde se unió a un grupo de cuestiones paranormales donde el tema principal era acerca del control mental Silva y donde además le hablaban de un Jesucristo que hacía cositas raras en ese momento. Ella pensó que en ese grupo ayudada de las técnicas de control de la mente que estaba aprendiendo podría controlar las cosas que le sucedían y es así como empezó a invocar guías espirituales incluidos a ese Jesús que no es otro que Cristo cósmico. Después, Johanna trabajó por más de un año con una vidente, chamana, contactada, medium de la reconocida Pachita, quien era un icono de la mediumnidad en México. La primera vez que la conoció, Johanna dice haber tenido una experiencia muy buena con ella, una vibración que expedía Pachita que la hizo confiar en ella, así como los crucifijos que tenía la Pachita en su lugar donde realizaba las operaciones psíquicas a sus pacientes. Además habían cosas de brujería, pero los crucifijos mostraban que lo que practicaba la tal Pachita no podía ser negativo, sino bueno. Johanna cuenta que en ese momento la tal Pachita la reconoció como una medium. Claro, pues Pachita podía ver las capacidades que Johanna tenía y es así como le dice que termine sus cursos de control mental y que luego viniera donde ella para que trabajase con ella. Ya trabajando con Pachita, Johanna la vio como cantaba alabanzas aparentemente a Dios, pero ella al sentarse frente a una estatua de un tal hermanito Cuauhtémoc era quien la poseía luego de esos cantos y en ese estado de posesión era como Pachita realizaba operaciones psíquicas y dice Johanna que en ese corto periodo de tiempo que estuvo allí vio unas 200 operaciones donde las personas realmente se curaron. Además lograba milagros increíbles, cosas que hicieron que Johanna tuviera aún más confianza en ese mundo espiritual en el que se había visto envuelta y creyendo que eso provenía de Dios. Uno de los actos más impresionantes fue cuando Johanna llevó a su escéptico padre para ver las operaciones y cuando su padre fue en ese momento, Pachita estaba tratando a un niño que nunca había hablado en su vida. Pachita, poseída por el hermanito Cuauhtémoc, empezó a operar al jovencito de 13 años y sacó una piedra llena de pelos de su cuerpo y el niño por primera vez empezó a emitir sonido con su voz. El padre de Johanna lógicamente quedó impactado, además porque el hermanito Cuauhtémoc le decía al niño que dijera su primera palabra y esa palabra fue el nombre del padre de Johanna. Solo había algo que no le gustaba a Johanna y eran las profecías que no se llegaban a cumplir, como un amigo de Johanna que tenía cáncer y del cual le pronosticó sanidad total, pero poco tiempo después se murió. Asimismo le pronosticó que Johanna sería una medium muy poderosa y que nunca se dio. Johanna era profesora de yoga y meditación y tenía unos recuerdos de lo que creía que eran de vidas pasadas y que luego se dio cuenta de que eso no eran de reencarnaciones suyas pasadas. Alternamente a estas prácticas también visitaba la iglesia y creía seguir a Jesús. Sin embargo, a pesar de compaginar sus prácticas paganas con el mundo cristiano, sus dudas iban creciendo y es así como mientras en unas vacaciones asistió a una conferencia cristiana donde sencillamente empezó su camino de salida, porque fue después de ello que pidió a Dios que si era cierto que existía, que le mostrara el camino y la verdad de lo que ella estaba practicando hasta ahora, ya que su hermana siempre le insistía que eso era de origen satánico y que en caso de no tener respuesta, que seguiría con el hermanito Cuauhtémoc. En respuesta a su petición, es como si el velo que le impedía ver la verdad fuera retirado. Es así como en su relato empiezan a sobresalir elementos de los que hemos hablado en muchas ocasiones, relacionadas con el fenómeno de posesión, de cómo la genética juega un importante papel para los parasitaciones espirituales, convirtiendo ese fenómeno en algo generacional. Así pues, Johanna no solo venía de una línea genética donde ya se ponía de manifiesto que su familia ya tenía contacto con entidades
que había ella hecho pactos, como el caso de una tía abuela que era una poderosa medium, o sus abuelos que tenían siempre sueños premonitorios. Sin embargo, ella no había comprendido que no era que esa primera experiencia en su casa, mientras estaba solita con su hermanita, hubiera sido el desencadenante de las posteriores experiencias en el mundo del ocultismo, sino que el verdadero detonante fue una invocación hecha a través de la tabla Ouija cuando tenía 10 años de edad. Ahí se concretaría lo que se creía provenía de un componente meramente familiar. Ella, adicional a todo eso que ya traía, lo concretó abriendo portales con dicho artefacto, sin importarle que ella era solo una niña. Esas entidades empezaron a molestarla y haciéndole creer que estaba destinada a ser una medium para ayudar a los demás. Casos que se repiten una y otra vez en todo el mundo, y es así como encontramos personas que dicen tener poderes paranormales, pero quienes nunca se han preguntado eso de dónde ha salido, comprendiendo que el demonio en un momento dado les cobrará lo que un día le dio a todos estos videntes, chamanes, contactados, hueseros, mediums, canalizadores, ya que él nunca da nada gratis, y es como se logra dilucidar que todas esas habilidades no son más que obras dadas por el mismo Satanás. Y es así como ella hace mención a ciertos efectos secundarios que surgen de todo este tipo de prácticas y que son los mismos síntomas que hemos mencionado en muchas ocasiones y que tienen que ver con parasitación demoníaca como depresiones, enfermedades e incluso otros padecimientos como fenómenos paranormales en el hogar, drogadicción, alcoholismo, suicidio. Y es así como da una serie de pautas para liberarse de toda esa opresión e influencia satánica, y es como hace mención a la confesión. Esto es en referencia a reconocer todos los pecados, y es por eso que la Biblia dice que hay que confesarlas, porque al confesarlas se sacan a la luz, dejando expuesto todas las tinieblas de Satán. Lógico que el Padre no le hace falta que le digamos todo porque Él conoce todo de nosotros, pero sí quiere que seamos conscientes de todo lo que estábamos alimentando, teniendo todo en secreto. Es cierto que muchas personas metidas en esto de las prácticas esotéricas de la New Age tienen cierta aversión a esa palabra, pecado. Sin embargo, podemos decir que es una de las maneras de empezar a reconocer todas las cosas que empezaron a llevarnos a que empezaran a crearse esas ataduras a estos bichos y entidades al realizar este acto. Nos permite hundirnos en todo nuestro pasado y que vayamos desbloqueando cada situación que fue permitiendo que esas entidades ejercieran influencia y control sobre nosotros. Desde el punto de vista de nuestras investigaciones, podemos constatar que este acto es primordial en el paso del camino a la liberación, y no es otra cosa que reconocer nuestras fallas, todos los momentos en que caímos presa del engaño, pero también esto nos ofrece la oportunidad de recapacitar y renunciar a cada evento que desencadenó nuevos lazos y conexiones con ese mundo espiritual. Reconocimiento, renuncia y la no repetición aquí es la clave. Johanna cuenta cómo fue de difícil para ella decir renuncio a Pachita, renuncio al yoga, renuncio a la meditación, renuncio a la reencarnación, renuncio al hermanito Cuauhtémoc, ya que era como si una mano le apretara el cuello para que no pronunciara palabra. Y es porque se le había dado el permiso legal de que actuara en su vida, y es así como Satanás se va apoderando de la vida de las personas porque cada uno le ha dado autorización, sea mediante el inofensivo juego de la Ouija, la inofensiva visita a la curandera para que te quitara el mal de ojo cuando eras apenas un niño, el inofensivo acompañamiento de tus padres a donde algún adivino, la inofensiva participación de una meditación grupal donde creíste que ibas a estar invocando ángeles, la inofensiva evocación del espíritu de algún familiar fallecido o uso de talismanes o elementos de brujería para solucionar alguna situación difícil, la inofensiva participación de alguna lectura de tarot o de consulta de algún medium o vidente para conocer el futuro. Son muchas de estas actividades que nos llevan a estar bajo control de estas entidades que, por más inofensivas que pudieran parecer, nos han llevado a estar bajo esta influencia. Asimismo, es importante desligarse de todas las cosas que nos han puesto bajo esa influencia, como es tomar todos los libros que tengan de todo lo que hayan adquirido en su vida en ese mundo, amuletos, objetos que hayan sido bendecidos o energizados por brujos, videntes, chamanes, reikistas, si tienen cartas de adivinación, incluso
la dieta. Johanna hace mención a su veganismo mientras estuvo metida en todo lo del control mental, yoga, meditación. Y para terminar, ella cuenta una experiencia de una de las personas que la contactan y sobre cómo esa persona en su casa se daban una gran cantidad de actividad paranormal, tipo, en ocasiones ellos hacían de todo para que se fueran esos espíritus, como bendecir la casa, como decir que esos espíritus se vayan en nombre de Jesús. Por días el fenómeno se terminaba, pero luego volvía. Fue así como un día estuvieron buscando en el ático y para su sorpresa había un Cristo ensangrentado y puesto de cabeza, un ático al que ellos nunca habían tenido acceso, y ese Cristo estaba allí para cuando ellos llegaron a vivir. Es así como encontraron finalmente la causa de los eventos que allí se estaban dando y que tenían que ver claramente con actividad satánica de los antiguos moradores. De ahí la importancia de romper todo vínculo con esa vida pasada que teníamos, y la importancia además de votar, o mejor, quemar todos esos objetos que han servido de apertura de portales para sellar pactos con entidades. Pero antes de terminar, quiero comentar acerca de la chamana medium Pachita para ver hasta dónde una persona puede llegar a ser parte del camino a otros. Pachita, como se puede ver, era una mujer muy carismática a quien sus deseos de ayudar a los demás la llevaron a entregarse a entidades de las cuales nunca se enteró que eran de tipo demoníaco, y es así como desde muy jovencita empezó haciendo tés y diversas preparaciones medicinales con plantas para curar a la gente. Hasta ahí nada malo. ¿Qué mal podrá hacer visitar a una vidente como esas para recibir un té que tiene hierbas? El detalle está en que quien preparaba los tés no era Pachita precisamente, sino una entidad llamada Cuauhtémoc, y a quien ella llamaba el hermanito. Pachita hacía uso de un cuchillo viejo, al parecer el único que usó durante toda su vida, y que estaba cubierto de cinta para aislar, y que era el que empleaba para sus operaciones psíquicas, donde no era ella quien las realizaba, sino este ente llamado Cuauhtémoc, que era un emperador indio azteca. Las operaciones no eran por demás espectaculares, ya que ella abría al paciente con ese cuchillo viejo, así tal cual, y empezaba a operar. Los enviaba a casa y ellos solo podían tomar ese té hechizado por ese ente, y durante 3 días. Al cuarto día, el paciente ya podía bañarse y llevar su vida normal. La práctica del cuchillo la conocí yo también en México y otros países latinoamericanos, y donde llegué a ver señoras que usaban un cuchillo para hacer una especie de marcas a nivel del cuerpo, pero con impacto en el cuerpo etérico de la persona, supuestamente para romper mal de ojo, para romper falta de dinero, falta de amor, etc. Llegué a ver cómo a niños incluso los trataban con esos cuchillos, que como mencionó también servían para hacer operaciones como las de Pachita. Pachita llegó a ser muy conocida no solo en México, sino en Estados Unidos, en Centro y Sudamérica e incluso en el continente europeo, desde donde viajaba gente en busca de la cura a sus males físicos, y a quienes además les recomendaban rezar a los santos de la Iglesia Católica, pero además era incisiva en hablar de la Reina del Cielo, a quien llamaba la Madre Tierra. Ella dominaba además la psicología, que usaba a su conveniencia para convencer hasta al más escéptico de tomarse sus tés como mínimo. A la mayoría los convencía de hacerse sus operaciones. Y no hace falta ser un satanista para firmar un pacto con el demonio, basta con ir en busca de estos curanderos poseídos para pactar. La gente va con un problema y pide que lo sanen, a cambio recibe sanidad, sí, pero luego le pasan la factura, como ocurrió en múltiples casos, donde la persona, en lugar de ser curada, moría o fallecía de manera enigmática por algún familiar. Algo muy interesante encontré en la historia de Pachita, y es que ella caía en posesión cuando tenía ese extraño zumbido de los oídos, y que era cuando estaba lista para que el ente entrara en ella. Pachita decía que cuando el zumbido llegaba, ella caía como en un hoyo negro. En palabras de hoy, era sacada y enviada por un portal, intercambiando su posición con la del ente demoníaco, a quien ella le prestaba voluntariamente su cuerpo. Hago el comentario ya que el zumbido de los oídos, como hemos mencionado, es uno de los síntomas que la persona está bajo parasitación walking, y no hablamos del típico zumbido de quien sufre de presión sanguínea alta o azúcar en la sangre, sino de ese zumbido ocasionado por los implantes que tiene la persona. Conozco casos de videntes que cuando les llega el zumbido dicen que es porque el ente está ahí al lado de ellas, es decir, que en ese caso el zumbido sería una especie de señal que les indica que ya están ahí los seres de luz, y efectivamente en los abducidos parasitados por walkings encontramos que cuando surge el zumbido muchos suelen sentir una especie de mareo, dolor de cabeza,
dolor de cabeza intenso, frío corporal, escalofrío, convulsiones, sangrado por la nariz, e incluso le suelen llegar mensajes telepáticos de extraterrestres, ángeles, maestros, ascendidos, etc. En otra ocasión llegué a ver operaciones psíquicas como las de Pachita, pero con santos, como por ejemplo en Venezuela, una médium que decía recibir a un tal San Gregorio, que forma parte de la Fraternidad Blanca, uno de los amiguis de Ashtar Sheran. En esa ocasión vi cómo el tal San Gregorio sanaba gente con algodones, operaciones invisibles, también así con un cuchillo. También llega a haber operaciones hechas por supuestos extraterrestres, donde el contactado o contactada podía percibir qué enfermedad tenía la persona y decía que las naves estaban cerca y que los extraterrestres bajarían a hacer las operaciones, y es así como a través de ellos, de sus cuerpos, esos tales extraterrestres eran los que operaban a las personas. Conocí un caso de una señora que conocía, había sido operada de un ovario, pero al parecer la operación no fue muy buena y durante 10 años sufría de intensos dolores en la parte de la operación. Ningún médico sabía qué hacer porque ninguna medicina le servía, y es así como ella me invita a que la acompañe a donde unos sanadores que de pronto me podía interesar porque eran extraterrestres, y es así como fui con ella. Los videntes con un vaso de agua escanearon su cuerpo y sin decirles nada de lo que ella tenía, simplemente dijeron que en la parte de los ovarios era el problema y así procedieron a operar, igual e idéntico a los procedimientos de Pachita. Esta mujer que les comento, al terminar la operación estaba como sedada, como si estuviera bajo anestesia, y yo la hablaba y ella no respondía, y los extraterrestres dijeron que en 1 hora despertaría y que en 3 días no hiciera ningún esfuerzo, y bueno, para mi sorpresa, esta señora ese día pasó con un dolor terrible. Dice que en realidad sentía como que la hubieran abierto por dentro y apenas podía moverse, pero a partir del 4.º día nunca más volvió a sentir molestias de su operación. Como siempre he sido curiosa, fueron muchas las veces que me introduje para ver el truco y ver cómo funcionaba este fenómeno. Y bueno, ya las conclusiones las he expuesto hasta la saciedad respecto al fenómeno de posesión walking. De la mujer que les mencioné, al poco tiempo murió su esposo de manera muy misteriosa de un cáncer que le surgió y lo acabó en pocas semanas. Su hermano, que vivía con ella, también terminó convirtiéndose en un alcohólico. De hecho, ayer que pasé por su pueblo para darle un saludo, el tipo está hecho un zombie y sufre recurrentes ataques nocturnos de visitantes de dormitorio, al igual que la señora, quien tiene muchos de los síntomas de posesión. Este engaño es muy sofisticado y los casos se repiten una y otra vez de la misma manera, y es porque quienes están detrás de esto son los mismos de siempre. Alejandro Jodorowsky, ese de la psicomagia, convivió con Pachita aprendiendo de sus técnicas y llevó a un amigo suyo para sanarlo de un cáncer. Pachita le dijo que estaba curado, pero que no se lo dijera a nadie hasta que pasaran 6 meses. El hombre desobedeció y cuando llegó a su país se hizo examinar de médicos, seguro con la intención de decirles que la medicina tradicional no servía para nada, pero la sorpresa fue mayúscula cuando le dijeron que su cáncer no había desaparecido y por el contrario, en cuestión de 3 meses murió penosamente. Así es como cobran los favores estos bichos amorosos. En otro de los casos de los amigos de Jodorowsky, contemplan a un hombre que había tenido varios infartos, pidió que lo llevaran a donde Pachita para que ella le cambiara el corazón. Ella le hizo la misma recomendación, que no dijera nada a nadie durante 3 meses, y efectivamente surgió el milagro. Otro de los relatos de Jodorowsky tiene que ver con otra amiga suya que tuvo un accidente en el que le dictaminaron que nunca más volvería a caminar, ya que se le habían afectado las vértebras de su columna vertebral. Pachita la operó y su amiga volvió a caminar. De hecho, en una de las conferencias psicomágicas de Alejandro Jodorowsky, llegó a afirmar lo siguiente: fui a operarme a pesar de que no creía en su cuchillo ni creía en nada. Me hizo un daño de los 1000 demonios, aquello dolía mucho. Me abrió desde la nuca hasta el coxis. Yo le había dado 100 francos de la época para que comprara vértebras, pero he de decirles algo, yo estaba segura de que un día me levantaría y volvería a andar. No creía en Pachita y me parecía que Alejandro estaba loco, pero estaba segura de que volvería a andar y lo conseguí a través de ella. Con el cuchillo me abrió de arriba abajo la columna vertebral, lo sentí perfectamente. Después sentí como si golpeara con un martillo, luego me dio la vuelta. Antes me puso alcohol de 90 grados, había un olor inmundo a sangre caliente. El alcohol me escocía de un modo horrible. La mordí
me pasó por delante un brazo y desde luego no desperdicié la ocasión. En aquel momento estaba a punto de desmayarme. En realidad no era tanto por el dolor como por el olor a sangre, no lo soportaba. Me puso boca arriba, yo me dije, ¿pero qué hace? Y dejé de ver de las manos, ya no había manos, estaban dentro de mi vientre y yo no sentía nada. Pachita no solo se codió con agentes de la MK Ultra Illuminati como Alejandro Jodorowsky, sino con artistas como Leo Dan. Ambos convivieron con Pachita, aprendieron de las enseñanzas que la poseía y se beneficiaron de sus consejos, confirmando esto y una y otra vez de que todos esos importantes personajes de la música, el cine, el esoterismo, tienen un común denominador y una fuente primaria de su fama y reconocimiento. Y hasta aquí el video de hoy. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Este fue un artículo que saqué de un artículo que se hace sobre este libro, El lado bello del mal, de Joanna Michelson. Pero díganme ustedes qué opinan al respecto. Hasta aquí el video, nos vemos en el siguiente video y recuerda, tu voz puede cambiar el mundo. Hasta la próxima.